Muy bien, vamos a continuar después de esta, por favor, de esta inauguración con una conferencia muy interesante, en primer lugar, de José Folgado, como saben ustedes, ahora presidente de Red Eléctrica de España, pero que ha sido todo, doctor en económicas, ha sido alcalde de una ciudad de Madrid, Tres Cantos, importante ya en Madrid esa ciudad, ha sido secretario de Estado de Energía, ha sido secretario de Estado de Presupuestos, yo creo que incluso está más orgulloso de esto, de presupuestos, de pequeña y mediana empresa, o sea, ha sido prácticamente todo y ahora es presidente de Red Eléctrica y va a darnos una conferencia planteada, yo creo, en algunas ocasiones he oído sus reflexiones sobre el círculo virtuoso de la electrificación dentro de esto. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, señoras y señores. Tengo la conferencia escrita, no voy a leerla, voy a hablar. De alguna manera, creo que los que acaban de intervenir, estas autoridades, han pisado muchos de los temas, ¿verdad?, que tenemos sobre la mesa. Y lo que yo voy a decir luego va a ser complementado, perfeccionado en las mesas redondas. Pero sí que quiero sistematizar una serie de reflexiones sobre este tema que probablemente sea el más importante que tiene el planeta en estos momentos sobre la mesa. ¿Y cuál es ese tema? Ese tema es que liga dos conceptos. Dice, hombre, modelo energético, nuevo modelo energético. Se habla de transición energética porque estamos hablando de un proceso que lentamente nos tiene que llevar ¿hacia qué? Hacia el desarrollo sostenible. Yo no sé si sabemos bien lo que significa lo de desarrollo sostenible. Al final, lo que quiere decir es que desarrollo quiere decir que crecer. Yo quiero crecer hoy, cualquier país del mundo, sobre la base de no hipotecar el crecimiento de mañana. Yo recuerdo dando clase, en mi condición de profesor de la Universidad Autónoma de Madrid durante muchos años, explicando lo que son las deseconomías externas. Gracias por quedar, don Miguel, muchas gracias, vicepresidente. Las deseconomías externas. Lo que decíamos, señores, esto es lo que analizaba ya desde entonces, años 70, en la academia. Hay un problema de generación de costes de producción que no se internaliza, son las deseconomías externas. Una industria química de 1000 trabajadores que genera efluentes, digamos, genera contaminación de aguas o del aire, o emite residuos, no se le obligaba a incorporarlo en el coste de producción porque si no, resulta que se quedaba fuera de mercado y te quedabas sin trabajadores. ¿Por qué? Porque la otra industria similar en Francia, o no digamos en China, obviamente no incorporaban esos costes. Hay que empezar por aquí, porque este es un tema que ha estado muy claro, muy metido dentro de lo que significa cuál es el coste real de los bienes y los servicios, incorporando todos, no solo los que realmente se incorporan de manera unitaria, como puede ser el trabajo, puede ser otros factores de producción, etcétera, y capital. También el tema de ello. Pero, naturalmente, primum es vivere et deinde filosofare, decían los latinos. Primero es vivir y después filosofar. O como decía el presidente del Principado, la tripleta. Es decir, necesitamos seguridad de suministro, necesitamos competitividad y luego necesitamos sostenibilidad ambiental. Lo que ha sucedido en la historia, pongamos de la industrialización en los últimos 200 años, es que por encima de todo lo que primaba era la seguridad de suministro. Tanto es así que una de las funciones más importantes de los ejércitos de todos los países desarrollados era garantizar el suministro energético porque era algo vital para mover la maquinaria de la creación de actividad y de empleo. Punto. Primero eso. Y luego, naturalmente, ligado a eso, la competitividad. Cómo tener la energía a precios competitivos porque si no te quedas fuera de mercado. Bien, jugando con subvenciones y jugando con muchos otros conceptos. Y luego el tema de la sostenibilidad ambiental. Mirad, cuando yo en el año 64 fui por primera vez a Madrid, desde la limpia Zamora, limpia porque estaba limpia de industrias, pero limpia también porque tampoco había muchos coches, lo que más me llamó la atención, que se me quedó grabado, es la boina de humo que planeaba sobre Madrid. Me llamó mucho la atención. Y es que, claro, las calefacciones a carbón. Y es que los coches, pues también había menos, pero contaminaban mucho más, y los autobuses, etcétera. Y se fueron adoptando medidas. O sea, no cabe decir que en las últimas décadas no se hayan ido adoptando medidas también en esa tripleta para el tema de sostenibilidad ambiental. Y se dejó de utilizar carbón para la calefacción, los coches han ido mejorando naturalmente sus efluentes, sin duda ninguna, pero no cabe duda que estaba
ahí en la recámara el tema de la sostenibilidad. ¿Cuándo hay un antes y un después? Por eso estamos viviendo un momento alucinante, increíble, de cambio, y que a ver si sabemos, la humanidad sabe administrar bien esto. Es la COP21 de noviembre del año 2015 en París. Hay un antes y un después. Es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Noviembre 2015. 193 países que están dispuestos a asumir, eso no había sucedido antes, asumir que hay que ser mejores chicos, hay que contaminar menos. Pero ojo, lo dicen en términos de cambio climático y nos dicen no puede suceder que el clima suba 2 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. Al final estamos hablando de qué es lo que ha pasado en los 200 años de desarrollo económico, pero simultáneamente con muchos influentes. Aquí se está dando un salto en el vacío, porque estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de contaminación. El cambio climático, dicen muchos, y con razón, que tiene unos orígenes más naturales. Es decir, el planeta Tierra ha tenido cambios climáticos mucho antes de la industrialización, ¿verdad? Ha habido muchos cambios climáticos, ¿verdad? Y desaparecieron los dinosaurios, etc. Pero lo que no cabe duda, y eso es lo que hace que los 193 países hayan aprobado esto, es que las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero están haciendo mucho mal a la humanidad. No sabemos en qué medida son condiciones planetarias el tema del cambio climático y en qué medida, pero lo que no cabe duda es que ejerce una influencia negativa. Y a partir de aquí se pone toda una maquinaria. A nivel de Europa, solo voy a citar 3 momentos importantes que definen la política energética sostenible, que quiere que sea sostenible. Una en el 2009, el llamado paquete de energía y clima, que fija para el periodo 2013-2020 esos 3 20s, los 3 20s. 20% en el 2020, 20% de reducción de emisiones, 20% de porcentaje de generación renovable sobre energía final y 20% de eficiencia energética sobre los niveles corrientes. Importante esto. Es bastante mejorado para mí, fue muy importante, el Consejo de octubre del año 2014, cuando abunda en esos conceptos, los transporta al 2030 y dice, en 2030 la reducción de emisiones tiene que ser del 40%. El porcentaje de renovables tiene que ser el 27%. Y el porcentaje de eficiencia, 27%. Luego, le quieren poner a esa música letra, ¿verdad?, con toda una serie de directivas y disposiciones, el Clean Energy for All Europeans, el paquete de invierno de hace ahora un año, ¿verdad? Y ahí estamos. Vamos a ver hacia dónde va esto. En España se quiere trasladar esto con un nuevo proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Permitidme una reflexión que sirva de base para luego, en fin, las mesas redondas, sobre los conceptos básicos que tienen que definir esta envolvente, que hay 3, a mi juicio. Y se han tocado aquí. El tema de eficiencia energética, el tema de electrificación de la sociedad y, en particular, el tema de la generación renovable. Vamos a hacer un breve repaso a estos 3 bloques. En primer lugar, el tema de la eficiencia energética. Es verdad que todos los países, en general, industriales, han hecho ganancias en eficiencia. O dicho de otra manera, en España, por ejemplo, el año pasado, creció el PIB al ritmo del 3,2%, la demanda de energía eléctrica 0,7% y la energía final, no lo sé, pero creo que algo menos del 2%. Es decir, está durante los últimos años creciendo menos la demanda de energía que el crecimiento del Producto Interior Bruto. La intensidad energética se va disminuyendo. Yo recuerdo cuando yo estaba de secretario de Estado de la Energía, que luego era al revés. Es decir, un crecimiento del 3% se llegaba a un aumento de la demanda de energía del 4%. Eso era así. Luego se están produciendo fenómenos de eficiencia energética. Tampoco sabemos mucho, se citan, yo citaría 4 cosas, pero en la costelera esa, a ver con qué intensidad. El tema de la crisis económica que ha habido en todos esos años, el tema del avance tecnológico, el aumento de los precios y medidas específicas para ello. Pero aquí se ha citado el hecho de cambiar una lámpara incandescente, la tradicional, por una lámpara LED, significa bajar en un 90% para la misma luminaria, para la misma intensidad de luz. Bajar en un 90%.
Lo que pasa es que cuesta, y probablemente muchos no lo han hecho. Yo, cuando estaba de alcalde de Tres Cantos, ya hicimos un plan de sustitución de todas las... Bien, es verdad que eso dentro del total no es mucho, pero si se suman todos los municipios de España, se suman todo el alumbrado público, etcétera, etcétera, y en las casas, entonces habrá que adoptar medidas en este sentido, digo yo, para ganar en eficiencia energética, y desde luego aquí se va a ganar mucho. Otro frente, el de los electrodomésticos, clasificándolos. Y aquí sí que también se ha ganado mucho en eficiencia energética. Pues tendrá que haber incentivos para más. Es más, y prohibiciones de electrodomésticos que no reúnan unas mínimas características de eficiencia energética. Pero para mí que el gran reto, que además tiene tema de influencia económica, porque una cosa que se plantea ahora es cómo logramos ese desarrollo sostenible, cómo logramos la sostenibilidad ambiental sin que vaya contra la actividad económica. De hecho, el paquete de invierno incide mucho en ambas cosas. Es decir, por un lado, todo lo que son medidas para el nuevo modelo energético, pero al mismo tiempo competitividad, innovación, creación de empleo, crecimiento, etc. Y hay que compaginarlo. Pues fijaros, una asignatura pendiente que tiene todo el mundo occidental, particularmente España, es el tema de la edificación. Tema de edificación. En dos frentes, o sea, uno lo que es la propia, digamos, el propio acondicionamiento del parque de edificios y en lo que se refiere a la eficiencia en el consumo energético residenciales. Una breve palabra sobre ambas cosas. Aproximadamente casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero están ligados al consumo energético en los edificios. Y en el norte de Europa más todavía, hasta cerca de un 40%. Y hay estudios, yo he leído algunos de un alemán, un ingeniero alemán, que es que se podría ahorrar aquí hasta un 80%. O sea, lo que se puede hacer en materia de acondicionamiento del parque de edificios es enorme. Y ahí, sin duda ninguna, probablemente haga falta un nuevo código de edificación, tema de rehabilitación de edificios. Esto puede traer mucha actividad económica y generar muchas bases imponibles, es decir, recursos públicos. Habrá que establecer incentivos, pero desde luego es muy importante el que se lleve a cabo una acción para ganar en eficiencia energética en este ámbito de edificación. Lo mismo el favorecer la eficiencia en el consumo energético residencial, como puede ser la climatización con bomba de calor, la sustitución de lámparas a la que hacía referencia anteriormente, introducción de sistemas inteligentes de consumo, gestión inteligente de encendido y climatización. En todo esto se tiene que avanzar muchísimo. Primer frente, no va a insistir más, el tema de la eficiencia. El segundo frente, electrificación de la economía. Y en particular, cuando hablamos de electrificación, me refiero a lo que es la movilidad sostenible. Se hizo referencia aquí a ello, ¿no? La descarbonización con una mayor electrificación de la sociedad. El transporte representa el 40% del total de emisiones y cerca del 35% del consumo de petróleo. ¿Y qué se puede hacer aquí? Bueno, dependerá del avance tecnológico. Se ha comentado mucho. El cambio tecnológico va a definir el ritmo de evolución de la transición energética hacia el modelo final, sin duda ninguna. Y aquí hay que separar tres frentes. En primer lugar, lo que es el transporte, el vehículo eléctrico ordinario. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, que ya todas las empresas de automóviles ya tienen su línea de producción de vehículos eléctricos. Ya no es un prototipo, no, ya está en la línea de producción. Vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Y esto va a ir a más, probablemente de manera exponencial. Bajarán los precios, habrá una mayor demanda, etc. Depende de muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, y aquí se mencionó por el alcalde de Oviedo, lo que es la política energética relacionada con las ciudades. ¿En qué medida, por ejemplo, las ciudades pueden prohibir la circulación de vehículos de combustión convencional dentro del casco urbano? Ya lo están adoptando y ya están fijando fechas en Londres, en París y en otras ciudades del mundo. Y probablemente cada vez lo harán en mayor medida cuando vean que realmente pues, la contaminación obliga a adoptar ese tipo de medidas. Pero son medidas, digamos, de carácter normativo, legal, que ya veremos. Pero lo que no cabe duda es que tiene que haber incentivos o estímulos al desarrollo del coche o vehículo eléctrico. Y un elemento clave que aquí se ha dicho, ¿verdad?, es el tema de la infraestructura relacionada con la recarga.
Y en ese sentido se está trabajando, me parece, de manera bastante intensa. España va con algo de retraso y será, digo yo, que en la propia ley y en las disposiciones que se hagan, pues establecerán, o se deben establecer estímulos con objetivos claros en cuanto a todo esto, las recargas y demás. Y, por supuesto, incentivos muy claros a los vehículos de transporte urbano públicos, donde se tiene que dar ejemplo, ¿no? Luego también en el tema del transporte de mercancías por ferrocarril. En España es el 4% del transporte de mercancías se realiza por ferrocarril. Varios países europeos importantes es el 20% y la media más del 10%. Entonces, es muy importante aquí porque nos podemos jugar mucho de cara a la consecución del objetivo que queremos de desarrollo sostenible. Y habrá que empezar por aplicar medidas que hagan que se utilice plenamente la capacidad disponible del ferrocarril. Fijaros, cuando yo estaba de secretario de Estado de Presupuestos, establecimos mecanismos para incentivar de manera acelerada el establecimiento del AVE. Y no era simplemente porque querías que los pasajeros fueran más rápidamente de un lugar a otro y más confortablemente, sino porque quedaban disponibles las vías convencionales para que el transporte por ferrocarril pudiera ser más intensamente utilizado para mercancías. Porque era el caso de que en un transporte de Barcelona a Madrid, pues si tenía que estar parado en Calatayud 3 horas el tren de mercancías hasta que vinieran los de pasajeros, pues había un problema de ineficiencia. En el momento en que queda libre esa vía convencional, se podía utilizar más plenamente, ¿no? De hecho, yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente de en qué medida se utilizan plenamente la infraestructura que tenemos, con reparaciones, con inversiones, en qué medida el sistema intermodal funciona, en qué medida los accesos a puertos. Todo esto debe constituir una panoplia de medidas absolutamente vitales si queremos realmente ser coherentes con el objetivo final, que además genera actividad. Y es verdad que va a haber pues, un problema de coste inicial, pero será un tema de análisis coste-beneficio, pero sin duda ninguna va a ser muy importante. También se habla mucho en un informe muy bueno, a mi juicio, de Deloitte, sobre todo este tema, ¿verdad?, sobre el tema del transporte de carga ligero por carretera eléctrico, o lo que se llaman los puertos verdes, es decir, los atraques de los barcos que tengan la conexión, ¿verdad?, para cargar eléctricamente en lugar de estar allí parados muchas horas y días en el puerto consumiendo fuel, ¿no? Todo esto es movilidad sostenible, es tener la completa seguridad, esto es electrificación de la economía. Bien, es verdad que si logran más electrificación, pero luego para producir electricidad, para atender todo esto, lo que utilizas son combustibles fósiles o lo que utilizas algo que no favorece, ¿verdad?, la sostenibilidad, pues entonces no hemos cerrado el círculo virtuoso. Y aquí es donde está el tercer componente, esta es la llamada generación renovable. Sobre eso se ha hablado aquí, desde luego, y el tema es complicado cuando estamos hablando de generación renovable y crecimiento económico. Hace poco, el ministro de Industria, con buen criterio, hizo la siguiente argumentación, el ministro de Energía, perdón, Energía, Turismo y Cambio Climático y Agenda Digital, Energía, Turismo y Agenda Digital, perdón, Minetat, ¿no? Decía, vamos a ver, nosotros tenemos ahora un sector exterior sano y es verdad que históricamente lo que ha estrangulado los procesos de crecimiento han sido los desequilibrios externos, desde el año 59 al año 2008. Y eso ha provocado medidas estabilizadoras y, bueno, vuelta otra vez para abajo para después volver a crecer. Llevamos 5 años creciendo a un ritmo relativamente intenso y con superávit en la balanza corriente. Y eso es debido a que, entre otras cosas, las exportaciones van muy dinámicas porque, de hecho, está siendo muy activos el empresariado español en la exportación de bienes y servicios y no de tecnología baja, si se miran los componentes, sino de tecnología media y alta, si se miran los sectores exportadores. Y claro, en el escandallo de costes de estas empresas para ser competitivos están fundamentalmente 2, trabajo y energía. Luego hay que cuidar mucho que los precios de la energía no vayan contra la competitividad de las empresas porque si no estropeamos el sector exterior y entonces se reduce el crecimiento. Y de ahí se pueden derivar argumentos en torno a que la mix de tecnologías de generación hay que modular mucho cómo se mueve eso. Y aquí se ha mencionado. Claro, es decir, ahora mismo el precio del carbón está bajo.
Alemania, el 30% de la producción de electricidad es con carbón en estos momentos. Y es un porcentaje tan elevado como consecuencia de la reducción de la energía nuclear. Es verdad que para llegar a una situación en la cual la generación también es renovable, y entonces cerramos el círculo virtuoso, pues tenemos la nuclear, que no hace emisiones, y las energías renovables, ¿no? Sol, el viento, biomasa, etc. Pero también es verdad que hay que ser competitivos. Entonces, ¿cómo se lleva? Y esto, por eso se habla de transición energética. No se habla que de golpe aquí tengamos que quitar el carbón, tenemos que quitar el gas y, si es preciso, también las nucleares, ¿verdad? No. Eso no va a ser así, como aquí se ha dicho. Y, desde luego, habrá que ver cómo se afina para que el ritmo pausado nos lleve naturalmente a esa situación que se ha planteado. Se ha planteado en la COP21, se ha planteado en Europa, de si a ver al 2050 se puede llegar al 100% de energías renovables. Pero estamos hablando con que ahora es, bueno, el 27%, nos dice el Consejo del 2014. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso en relación con energía final. ¿Sabéis lo que significa en relación con energía eléctrica? Pues más del 50%. De hecho, en el año 2015, que es el último dato, el último año con dato oficial, el porcentaje de renovables sobre energía final fue del 16,2%. Es el dato oficial que da Eurostat y que se da aquí. Y eso es el equivalente al 37% de renovables sobre energía eléctrica total. El 27% del 2030, que fijó el Consejo de octubre del 2014, significaría que el 56% de la energía eléctrica tendría que ser realizado con renovables. Pero es que el Parlamento Europeo nos está diciendo que no debe ser el 27%, que debe ser el 35%, y para España el 36%. Es decir, que en el 2030 el 36% de la energía final tiene que ser con renovables. Pues ¿saben ustedes lo que significa, desde el punto de vista de renovables sobre energía eléctrica total? El 77%. Es más, aún si en el 2050 fuera el 100% de la energía eléctrica fuera renovable, eso representaría el 46% de la energía final. Esto lo que demuestra que hace falta una electrificación de la sociedad que va más allá de lo que es la utilización de renovables en la producción de kilovatios. Por eso estábamos hablando de la electrificación de la economía, el tema de la movilidad de transporte, etc. Todo esto cierra el círculo para lograr esto. Pero obviamente se tienen que establecer distintos escenarios, porque lo que no se puede hacer es romper una baraja hoy por mor de un ejercicio futuro. Yo, en fin, me atrevo a decir, para que en la mesa lo estudien, que probablemente el carbón no puede ni debe desaparecer antes del 2030, como poco. A mi juicio. Digo, para equilibrar todos los objetivos. Desde luego aquí hay que ir hacia eso. Pero el tema de la energía nuclear, el ministro dijo que alargar la vida útil a menos 10 años, eso significaría al 2040. El gas natural tendría que ir como energía de apoyo a las renovables, porque ahora comento el tema, tendría que ir hasta más allá probablemente, del 2040 al 2050. Y entonces, en la COP21 pues está hablando de que si el 100%, y en Bruselas, vamos, está hablando del 100% a partir del 2050, el 100% no se puede lograr si no es con lo siguiente, con elementos e instrumentos de apoyo. Y a mí se me ocurren 4. Uno es las energías convencionales de apoyo haciendo pagos por capacidad, pagos de capacidad, que es lo que está pasando ahora y que se está aceptando en Europa. Y, de hecho, se está utilizando el gas natural como energía de apoyo con un pago por capacidad, también el carbón. Pero ya sabemos que esto no te cierra el círculo global a largo plazo en la finalización del modelo, ¿verdad?, de no emisiones. En segundo lugar, estaríamos hablando del manejo de la demanda. Y ahí se me ocurre que el tema, y aquí también se ha mencionado, el tema de la interrumpibilidad. Yo, desde luego, opino, aunque Bruselas insista en que esto puede ser ayudas de Estado, que la interrumpibilidad debe permanecer
y saben a qué me estoy refiriendo, debe permanecer, mientras no mejore el otro instrumento, el de las interconexiones. Y ahora me refiero al tema de las interconexiones. De manera que pagos por capacidad e interrumpibilidad, desde luego, ceteris paribus, y tal como estamos hoy, tienen que seguir necesariamente para compaginar todos los objetivos, todos los objetivos que queremos. ¿Qué es lo que realmente haría cambiar este escenario? Las interconexiones. España es una semi-isla energética, ya se ha dicho muchas veces. Fijaros que durante más de 30 años no se movieron las interconexiones de España con Francia, que es lo mismo que decir con toda Europa. Y ya en el 2015, finales, se puso en funcionamiento una nueva línea, Santa Llogaia-Baixas, que hizo que llegásemos ya al 2,8% de capacidad instalada interconectada. Pero fijaros, en Barcelona, en marzo del 2002, el Consejo dijo: a partir del 2005 deben de tener todos los países, para hacer mercado interior de la energía, al menos un 10% de su capacidad instalada interconectada. Es más, en el 2009, y esto no lo suele decir la gente, por primera vez en la historia de la construcción europea, el Tratado de Lisboa fija en el artículo 194 también las interconexiones como uno de los pilares precisamente de la construcción europea. Y por si fuera poco, en octubre del 2014, el Consejo Europeo dice: yo recojo lo del 10% de capacidad instalada interconectada, y además, me acaba de decir la Comisión hace unos meses, decía en ese octubre del 2014, me acaba de decir que había que fijar el 15% para el 2030, y lo recogió también el Consejo. O sea, 2010 al 2020, el 10%, perdón, al 2020, y el 15% al 2030. Nosotros no vamos a llegar ni de lejos a la mitad de eso. Afortunadamente, en fin, hay cierto movimiento a favor de ello, aunque el paquete de invierno está dejando un tanto en la penumbra el tema de las interconexiones. Habla más de la construcción del mercado interior de la energía sobre la base de lo que sería el software, es decir, los network codes, lo que sería todo el tema del mecanismo de coordinación de los operadores del sistema, etcétera, para construir mercado interior. Pero, digo yo, no se construye mercado interior de la energía si no hay hardware, si no hay interconexiones, por lo menos de manera suficiente. Y este es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa. Han insistido los distintos gobiernos en España en este tema. En marzo del 2015 hubo la cumbre de Madrid, si se acuerdan, donde estaba el presidente Hollande, estaba el presidente español, también el portugués, el presidente de la Comisión, y se acordó ahí que habría que fijar 3 nuevas interconexiones. O sea, además se hacía referencia a 3 nuevas interconexiones. Una de ellas, a partir de hace unos días, está la vicepresidenta de la Comisión aquí, que han trabajado duro para que realmente llegara a acuerdo con la CNMC, con la CRE, ¿verdad?, a efectos de llegar, gracias por tu presencia, querida vicepresidenta de la Comisión de la CNMC, la verdad es que han trabajado muy bien para lograr ponerse de acuerdo para que vaya adelante una nueva interconexión. Esta interconexión a través del Golfo de Vizcaya, que significaría, a su vez, pues casi duplicar otra vez iríamos a los 5.000 megavatios, de los cerca de 3.000 que tenemos ahora, 2.800, a los 5.000 megavatios de interconexión. Muy importante esto para muchas cosas. Una, para atender al tema de la no gestionabilidad de las renovables. Y 2, porque hace convergencia en precios. Cuando se puso en funcionamiento la nueva línea de Santa Llogaia-Baixas, los periodos, las horas de acoplamiento aumentaron sustancialmente, o dicho de otra manera, las horas de congestión se redujeron. Y simultáneamente bajó la diferencia de precios de la energía que se negociaba entre Francia y España, lo cual redunda en la competitividad. En la medida en que se ponga en funcionamiento, y parece que esto puede ir adelante, esta nueva interconexión, significaría también un acercamiento de precios, por lo tanto, una ganancia de competitividad que es muy importante, al mismo tiempo que generamos los mecanismos para poder incrementar las renovables con garantía, con seguridad. De manera que es enormemente importante esa interconexión y, desde luego, deberían seguir las otras 2 por los Pirineos. Estas eran las ideas fundamentales que quería transmitir. A mí me parece que esto nos cierra el círculo. Estamos hablando de eficiencia energética, hablamos de electrificación de la economía, sobre todo en el tema de la movilidad sostenible, la generación renovable
pero modulando las distintas tecnologías, las convencionales y las nuevas. Y sin duda ninguna se va a caminar, y ya sabemos cuál es el objetivo final, pero el gran problema o el gran peligro o la dificultad está en todo este periodo transitorio para ver cómo se modula todo ello, que también lo va a condicionar mucho no ya las decisiones políticas, sino los desarrollos tecnológicos, sin duda ninguna. Porque, por ejemplo, otro sistema de compensación sería también el almacenamiento. Digo la compensación cuando tenemos los huecos de tensión y los problemas que te generan las renovables. Pero es que el almacenamiento no lo hay en energía eléctrica. Y no se piensa que lo vaya a haber en el próximo futuro todavía. Digamos a gran escala. Otra cosa es el almacenamiento, ¿verdad? Las pilas de combustible, etc. De manera que por aquí no podremos ir muy lejos. Simplemente un par de palabras finales en torno al tema de los precios de la energía y en torno al tema de nuevas tecnologías para arreglar. En cuanto al tema de nuevas tecnologías, ya cuando yo estaba de secretario de Estado de Energía se hablaba de dos. El tema de la fusión nuclear y el tema del hidrógeno. De hecho, yo recuerdo en aquel verano del año 2001 que me leí un libro de Rifkin que era La economía del hidrógeno y era realmente la solución a todos los problemas. 16 años después, pues parece que también nos lo fían para largo. Entre otras cosas porque es el gas más volátil de la naturaleza y puede tener problemas realmente de peligrosidad. Aunque el hidrógeno se está utilizando para usos industriales, ¿de qué manera? A partir de vaporización de gas y demás. Pero, ¿en qué medida eso podría solucionar un problema? Bueno, en Japón ya hay una línea de producción de vehículos, pero está circunscrito allí, que funciona con hidrógeno. No lo sé eso qué recorrido puede tener. En cuanto al tema de la fusión nuclear, estando yo de secretario de Estado, se discutió sobre dónde se iba a residenciar el nuevo sistema de investigación para el tema de la fusión nuclear frente a la fisión convencional, que nosotros optábamos en Vandellós y ganó Francia Cadarache. Y ahí están investigando en el tema y ahí sigue. Yo les pregunté a mi colega entonces norteamericano que por qué ellos no optaban también para residenciar esto. Y dice, nosotros llevamos ya décadas estudiando esto y creemos que en los próximos 60 años no va a haber mucho que hacer en cómo lograr confinar millones de grados de manera, digamos, administrada para poder funcionar, etc. Bueno, el hecho cierto es que, desgraciadamente, los desarrollos tecnológicos pueden cambiar muchas cosas, pero, desgraciadamente, hasta ahora esos dos temas. En cuanto a los precios de la energía, ya comenté cómo realmente con las renovables tampoco es que vayan a subir los precios. Yo pienso que, además, va a haber una compatibilización de precios y por tanto, competitividad exterior de precios e introducción de renovables. Entre otras cosas, había un estudio muy bueno del The Economist sobre que le titulaba Clean Energy's Dirty Secret, el secreto sucio de la energía limpia. Y es que va a crear problemas. La introducción de las energías renovables nos va a llevar a un precio cero. De hecho, el año pasado, en la primavera, en España, hubo mucha energía renovable, como consecuencia de que hubo mucha agua, fijaros, lo que no ha llovido a partir de mayo del año pasado. Pero la verdad es que en la primavera hubo mucha lluvia, hubo mucho viento, había sol, y nosotros exportábamos en términos netos energía a Europa porque los precios fueron para abajo, y algunos días cerca de cero. Y en algunos momentos, en otros países, negativo. De hecho, el coste variable de producir un kilovatio de renovables es cero, o casi cero. De ahí que, de hecho, tienen para abajo. Y en la medida en que los costes de producción de las máquinas, de producción de las materias que se utilizan para renovables han bajado sustancialmente y ya pueden optar, como han optado esos 8.000 megavatios, a precio de mercado, como después el coste de producir un kilovatio es cero, es variable, puede haber un problema de que no se puedan recuperar los costes fijos y se tenga que utilizar, querida vicepresidenta, el tema administrativo, legal y de eso, para ver cómo se financia el tema de las... Esto puede llegar a suceder en el momento en que sea muy abundante las energías renovables. En todo caso, iría en favor de la competitividad el hecho de que las energías renovables no representen un coste adicional, sino al revés, que tiren para abajo los precios en el pool. Y luego aquí se mencionó también el tema de los otros conceptos espurios que hay en la factura. Sin duda ninguna que debería hacerse una pensada. Yo fui secretario de Estado de Presupuestos antes que ser lo de la energía y la verdad es que tengo mucha sensibilidad por un tema que me parece que es básico macroeconómicamente. O generas credibilidad en la política presupuestaria o estamos perdidos. Y por lo tanto hay que subordinarlo todo a eso. Pero dentro de la compatibilización de objetivos sería muy importante que se pensase en qué medida determinadas variables que hay en la factura que no tienen que ver con el tema de la producción de kilovatios
pues que se repensase dónde se deben de residenciar. En concepto cito dos elementos. Uno, lo que son los extracostes extrapeninsulares. Igual que en el transporte aéreo va a los presupuestos del Estado el bonificar el transporte aéreo de las islas con la península, hombre, pues lo mismo debiera pasar con los kilovatios. De hecho, yo insistía ante el ministro de Hacienda y, de hecho, el 50% de ese coste, 900 millones, se residenciaron en los presupuestos, en los PGE. Pero debería abundarse en eso porque creemos que beneficiaría a un bien tan básico como es la energía eléctrica. O sea, y, por otro lado, el tema de los impuestos. En fin, yo he sido profesor de política fiscal muchos años y estuve en la Secretaría de Estado de Presupuestos. Y digo, vamos a ver, el IVA, por supuesto, pero tiene que pagar la energía eléctrica como todo. Por supuesto. Otra cosa es que se discute si debe ser el 21%. Si viera que todos los países, pues unos los tienen más alto y otros más bajos. Pero el IVA tiene que pagarse, por supuesto. Pero que haya un impuesto específico sobre la electricidad, que en su día pudo justificarse para la subvención de la minería del carbón y demás, pero que hoy realmente debería de pensarse si debe de haber esos impuestos específicos sobre este bien. Me parece muy bien que haya un impuesto específico, ¿verdad?, sobre el tabaco, sobre el alcohol. Bueno, también lo hay sobre el petróleo en virtud de su carácter contaminante, no lo sé, pero yo creo que los impuestos específicos sobre la electricidad deberían repensarse. Solo digo esto, yo no estoy insistiendo más porque insisto que hay que compatibilizar objetivos, pero claramente pensar los conceptos que hay en la factura. Si se repiensa y si al mismo tiempo vemos que la introducción de renovables, lejos de contribuir a mayores precios de la energía eléctrica, van a ser menores, tirar hacia abajo, eso significará claramente de que compatibilizamos desarrollo sostenible, un mundo mejor desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental y al mismo tiempo competitividad económica. Porque lo que no cabe duda es que nos jugamos mucho desde el punto de vista de la creación de empleo. Y es verdad que no es lo mismo un país que tenga una tasa de paro prácticamente nula, de pleno empleo, dentro de Europa mismo, o nosotros que tenemos un 17% de tasa de paro. Es verdad. Pero ¿cómo compaginar ambos? Ahí eso es un arte. Yo no sé si me he extendido muchísimo en la exposición o ya, en fin, toca pasar ahora a la mesa redonda, ¿verdad?, que coordina Carmen Becerril, mi profesora cuando yo fui secretario de Estado de la Energía, porque yo, como no tenía mucha idea de energía, entonces, no había estado en presupuestos, pues, en fin, seleccioné a esa directora general de Política Energética y Minas, que la verdad es que hizo un grandísimo servicio al país. Muchas gracias a todos ustedes.